Bueno, para comentar un poco cómo entiendo la historia social, me parece que la referencia ineludible para mí es el viejo y bueno Marc Bloch, y su idea de la historia como un oficio, como, como un trabajo artesanal que uno hace haciéndolo y que uno aprende a hacerlo intentando, mirando cómo hacen, cómo hicieron nuestros mayores, y en diálogo con nuestros pares. Me parece que esa es una buena definición porque pone el trabajo de la investigación en el centro de la historia social. Me parece que no hay historia social posible sin la investigación. Una otra definición que me acompaña siempre es la idea de que la historia social se pregunta sobre qué hicieron las personas con lo que les pasó. Eh, y me parece que esta es una muy buena definición porque también encuentra una manera de poner en el centro el otro gran problema que es el de la agencia histórica, entendiendo siempre que la agencia histórica se da en el contexto, se da en el medio de limitaciones de las cosas que les pasan a las personas. Y ese es un desafío fundamental, me parece, para cualquiera que se identifique en ese campo, con ese campo. Y ahí en ese sentido me parece que la vuelta de tuerca que muchas veces una perspectiva de género le da o una dimensión más compleja, tiene que ver con buscar mejores maneras de entender la multiplicidad del proceso histórico, de entender que la historia no va en un solo sentido, y de hacer con que nuestras preguntas se vuelvan cada vez más complejas y más atentas a esa complejidad de la experiencia de las personas interactuando con las limitaciones, con las determinaciones, con las cosas que las impidieron o permitieron que actuaran. Eh, estoy intentando agregar entonces una dimensión de género en la parte de las preguntas, no tanto en la parte de las marcaciones sociales, o sea, no tanto como dimensiones de identificación que son fijas o permanentes y que podamos clasificarnos y clasificar a los demás a partir de esos criterios, sino como una forma de preguntarse sobre otras maneras de pensar en el paso del tiempo y cómo ese paso del tiempo fue vivido por diferentes sujetos. Este, y pensando un poco en quién sería mi historiador preferido de referencia, yo tengo que pensar necesariamente en Natalie Zemon Davis por dos razones. Por un lado, porque ese esfuerzo de acercarnos al pasado y a entender en la complejidad y en la multiplicidad de esa experiencia humana, me parece que ella es la historiadora que es más didáctica en sus trabajos en términos de mostrarnos cómo, o el cómo. Uno lee libros, estudios de historia hechos y a veces es misterioso entender cómo fue que uno llegó allá a partir de leer fuentes indirectas, escasas, lacónicas, que nunca dicen lo que uno está buscando, nunca te contestan directamente, no te hablan. Y en ese sentido, yo creo que Natalie Davis, desde su trabajo El regreso de Martin Guerre y todos sus trabajos posteriores, eh, nos explica el cómo mientras ella hace. Ella lo describió una vez pensando en esa idea de los círculos concéntricos de contexto, como formas de ir intentando entender significados en contexto y en movimiento. Y bueno, ese es el misterio de la historia. Y yo quería terminar mencionando una cita justamente de Natalie Davis en un artículo de 1988 en el cual ella buscaba también eh, encontrar una buena definición de historia. Y ella dice,
yo estaba buscando una imagen de historia que pudiera concentrar esa dimensión de complejidad, de compromiso y esa visión múltiple que yo creo que está en el centro de la historia. Y yo dice, por un tiempo pensaba que eh, la ilustración del Angelus Novus de Paul Klee, que fue tan importante para Walter Benjamin, podría ser esa imagen. Ahí les voy a mostrar ese es la, la, la ilustración que Walter Benjamin usó para pensar en el ángel de la historia, ¿no? Ese ángel que está mirando fijo, que tiene las alas abiertas, que la boca está abierta, está de espaldas al futuro, mira al pasado, y a donde nosotros vemos una cadena de eventos, él ve una única catástrofe, ¿no? Y que va acumulando esas ruinas a sus pies, eh, y hay una tempestad que lo impulsiona, lo empuja al futuro, y esa tempestad, y él está de espaldas al futuro, y esa tempestad es el progreso. Entonces Natalie Davis dice, lo que me gusta es que ese ángel no tiene género, no es medio andrógeno, y pone en el centro la tensión entre totalidad, fragmentación y la visión múltiple, ¿no? Nuestra visión sobre el ángel, la visión del ángel y el viento que viene del paraíso y que impulsiona al futuro. Pero ahí ella termina ese artículo diciendo, pero esa visión de ese ángel no termina de cerrarme tanto, porque él es muy fijo y además es muy sobrio. Y mi imagen de la historia tendría que tener al menos dos cuerpos, dos personas que hablan, que discuten, que escuchan una a la otra, mientras están hojeando sus libros. Y esa imagen que concentra la historia no sería una ilustración, sería una película, porque en la película podríamos ver que esas dos personas eh, lloran a veces, se sorprenden, eh, se muestran atónitas, a veces entienden, a veces empiezan a saber algo y a veces simplemente ríen con placer. Entonces me parece que ahí hay una concepción de historia como un esfuerzo en el cual nosotras también nos ponemos adentro de una cadena de diálogos y de reconocimientos de otros y de otras, con respeto, pero también con un sentido de humor. Me parece que eso.